Bueno, el siguiente tutorial es con respecto a las configuraciones de las variables en el sistema de Practices 3. Estas configuraciones se aplican tanto para bar, restaurante, fast food y hotel. Vamos a ver un poquito y cómo es el esquema de las configuraciones. Practices tiene un sistema web y puedes tener varios locales, tanto un local 1, local 2 y local N. Entonces hay que entender dónde se aplican cada una de las configuraciones. Por ejemplo, en este esquema que básicamente es para un fast food, y tenemos, por ejemplo, este es un esquema que puede ser para un bar, restaurante, un fast food y un hotel. La diferencia entre el esquema de fast food y bar, restaurante, es que en el esquema de fast food tú puedes tener varias máquinas con una base de datos que sincroniza directamente con la base centralizada. Y en la otra, que también está incluida en la fast food, tenemos una base local que sincroniza con la base web y la base local sincroniza con las diferentes máquinas. También podemos ver que en el sistema local nosotros tenemos varias máquinas. Estas pueden ser una representación de las comanderas que están conectadas tanto a este computador como a este computador o a n cantidad de computadores. Entonces, las variables, hay tres tipos de variables en el sistema. Tenemos las variables globales. Las variables globales representan a toda la empresa en sí. Por ejemplo, una variable global es el RUC. El RUC es una variable que está representada en todo el local. Y ahí tenemos las variables locales. Por ejemplo, las variables locales son las variables que solo se aplican al local. Por ejemplo, si ustedes tienen un local en un sector y otro local en otro sector, puede ser, por ejemplo, el número de la factura, aquí la secuencia de la factura, o puede ser el nombre del establecimiento. En este caso tenemos dos locales o n locales, entonces las variables locales se asignan a todo el local. Y de ahí tenemos las variables de máquina. Las variables de máquina se asignan solo a las máquinas. Y una típica variable de máquina son la configuración de impresoras. Por ejemplo, esta máquina puede estar conectada a la impresora de facturación como las impresoras de comanderas, pero las variables de máquina se configuran exclusivamente para las máquinas. Viendo ya el esquema de más o menos cómo funcionan las configuraciones, para poder asignar variables de máquina, primero deben tener acceso al portal web, a mis datos, y en locales terminales podemos ver la estructura que vimos hace un momento. Estas son las configuraciones globales que representaría a toda la empresa. En realidad sería todo esto. De ahí tenemos las configuraciones de los locales. Está dada por este icono. Estas son las configuraciones locales. Entonces, por ejemplo, esta es la configuración local para bar pruebas. Estas son las configuraciones locales para bar ventas. Y esta es la configuración local para bar laptop. Y de ahí vienen las configuraciones de máquina. Las configuraciones de máquina están dadas por cada máquina. Y cada máquina está representada por un terminal. Bueno, como estamos viendo, las variables de máquina se configuran en esta parte. Como pueden ver, configuración del terminal. ¿Ya? ¿Cómo identificar cada una? ¿A qué máquina corresponde cada una de las variables? Igual por el nombre del terminal. Entonces, claro, para el terminal JP laptop está asignado las variables de máquina en este JP laptop, justo en el local bar laptop. Ahora, hay que hacer una diferencia. Las variables de máquina algunas variables son configurables en la web y otras son configurables en el propio sistema local. Para tener acceso a las configuraciones de máquina tenemos que tener acceso a administrador y configuración, y además tenemos que tener el permiso de variables de máquina, de cambiar configuraciones de máquina. Recordemos que los cambios de configuración tenemos que darle a cada uno de los empleados. Por ejemplo, el empleado admin bar, que es el que estoy usando, debe tener el permiso local
y configuraciones. Si es que no tuviera este permiso para el local específico, por ejemplo, para el bar laptop, no podría hacer ese cambio. En este caso tenemos la configuración dada para este caso, ¿ya? Volviendo a las configuraciones de máquina, del local y de la empresa, si nosotros ingresamos, por ejemplo, a las configuraciones globales y seleccionamos la categoría, en este lado está la variable y aquí hay una pequeña descripción de qué es lo que hace esta variable. El hecho de configurar una variable mala puede causar que se generen errores en el sistema. Por ejemplo, el nombre legal, siempre que hacemos clic, vemos en la parte inferior, el nombre local es bar pruebas. Es que yo le cambio, por ejemplo, quiero poner bar pruebas como el nombre. Le guardo y ya queda guardado con el nombre que yo le puse. Ahora, hay diferentes formas de asignar una variable. Por ejemplo, aquí es un campo de texto, pero por ejemplo, cogemos aquí el IVA, este es otro tipo numérico. ¿Y cómo se lee? Aquí está la variable, el detalle, o sea, la información. En ciertos casos hay valor mínimo y valor máximo. Y este es el valor actual. Por ejemplo, el valor actual para el IVA está en valor 0. Por ejemplo, en servicio, tenemos el servicio. Ahora, como ven, el servicio es global, tanto el IVA. Y bueno, hay otra parte también donde configuramos los impuestos. Entonces, hay ciertas variables que se combinan. Por ejemplo, en vídeos anteriores vimos el sincroniza paz. Esta permite sincronizar la contraseña desde la web hacia el sistema local, ¿ya? Ahora, volviendo un poquito a las variables de máquina, recordemos que las variables de máquina, hay ciertas variables que se pueden configurar en la parte web, pero la mayoría de las variables de máquina las configuramos acá. Entonces, el sistema es bastante parecido. En realidad aquí está una subcategoría de las variables y aquí está la variable en sí. Por ejemplo, aquí está el centímetro de la factura. En este caso, si el centímetro del valor actual es 0, la factura no tiene un valor predefinido. Por lo general se usa facturas de 18 centímetros. Entonces, esta está específicamente ligada con el largo de la factura. Entonces, el rato que yo puse acá y ingresé la clave, ya se actualizó el valor actual de la variable. Cuando uno actualiza una variable, el sistema lo va a pedir que reinicie el sistema. ¿Para qué? Esto es para que cambie los valores de la variable. Cierro esto. Entonces volvemos a reiniciar el sistema. Entonces, una vez reiniciado el sistema, se carga la variable, ¿ya? En realidad el sistema maneja aproximadamente unas 400 variables y cada una de esas variables hace diferentes acciones. Entonces, por lo general hay que estar bien seguro de las variables que uno quiere cambiar. Las variables que más se manejan, sobre todo las variables de máquina, son las variables de las impresoras. Por ejemplo, si queremos la impresora, por ejemplo, la impresora de facturación, que es una de las variables más importantes, se les configura acá, impresora de facturación. En este caso es una variable de selección, o sea, aquí nos va a dar todas las impresoras que yo tenga instalado. Si por ejemplo yo quiero imprimir la factura en esta impresora, se selecciona y se ingresa la clave. A ver, ingresamos la clave y se graba correctamente. Aquí, bueno, en realidad, por ejemplo, aquí están las variables de huellas. Aquí en realidad hay de los pedidos. En realidad hay que un poco leer la descripción, pero las que más se usan son las de impresiones en este lado, ¿no? Y estas de entorno también, si queremos apertura de cajón, si queremos con cámara de ingreso de personal o cortador de papel, activa el cortador de papel en la comandera. En este caso no está asignado nada, entonces no va a ser corte de papel. Este cortador de papel está programado para impresoras Epson TMU.
o las que son compatibles con SPOS. En realidad uno tiene que leer y averiguar. En el caso que no se tenga muy claro qué hace la variable, se podría pedir mediante el portal que se les explique un poquito, por el portal web que se les explique un poquito en qué consiste la variable y en qué puede afectar al sistema. En realidad, cuando se instala el sistema, ya van por defecto configuradas las variables dependiendo de lo que el cliente solicitó. Las que más se mueven, como decía anteriormente, son las de impresoras de facturación, que uno tiene que más o menos saber dónde se ubican para poder imprimir tanto facturas como camanderas o el cierre de caja. Ahora, volviendo un poquito a las otras configuraciones, con respecto a las configuraciones locales, vamos a ver unas variables que se utilizan. Por ejemplo, se usa múltiple moneda, la nacionalidad predeterminada, que en este caso es la ecuatoriana. Por ejemplo, sucursal de la empresa, si tienen sucursal de la empresa, aquí ponemos la dirección de la empresa. En realidad aquí podemos ver un detalle de más o menos qué hace. En realidad son bastantes variables y sí hay que tener un poquito de cuidado en cambiar estas variables, ¿ya? Aparte de las variables globales o las de máquina o de las que hemos visto en este momento, también tenemos otro tipo de variables que son un poquito más para las configuraciones de categorías o categorías de las bodegas. Eso lo podemos encontrar acá. Aquí podemos configurar las bodegas, por ejemplo, podemos configurar cuántas bodegas uno tiene. Por ejemplo, aquí tenemos algunas bodegas. De default viene la local web y bodega master. Pero por ejemplo en Bar Laptop yo podría determinar que este terminal, que yo sé que es Bar Laptop, uno tiene que asignarle la bodega. Por ejemplo, Bar Laptop solo tiene asignado la bodega Bar Laptop, pero no tiene asignado la bodega Bar Pruebas ni Bar Ventas. Por ejemplo, la bodega 1 está asignado a Bar Pruebas. La bodega 3 no tiene asignado ninguna bodega. Si bien existe como bodega 3, pero no se le ha asignado a ningún local. Recordemos que los locales podemos ver acá, ¿no? Tenemos local Bar Pruebas, Bar Ventas, Bar Laptop. Y que cada local representa una ubicación física. Como vemos aquí, este es un local 1 y este es un local 2. Y dentro del local hay varias máquinas, ¿ya? Entonces, como vimos aquí hay otros tipos de variables. Primero, bodegas. Los impuestos, como les decía anteriormente, los impuestos se pueden configurar por esta forma. En este caso, el impuesto es de un IVA de un 14% y siempre hay asociado una variable. Esta variable se le asocia en el caso de que se use para facilitar qué impuestos están grabados. Por ejemplo, si es que yo inicio, a ver, les voy a mostrar. Por ejemplo, ingreso en el sistema y bueno, voy a hacer un pedido. Vamos a hacer un pedido aquí en facturación. Por ejemplo, producto A. Si ven que aquí me dice impuesto y eso significa el IVA. Entonces esa abreviación se la configura acá. Si yo cambiar aquí, puedo poner IVA, también me saldría IVA, pero la idea es poner una o dos letras más. Siempre el cambio se debe guardar, ¿no? Igual aquí tenemos la de servicio. El sistema maneja múltiples impuestos, entonces se puede seguir agregando variables. Por ejemplo, si quiero el impuesto del ICE, se agregaría aquí. Se crearía el impuesto ICE, por ejemplo. El porcentaje, pongamos que es un 2%, y la abreviación, ponemos ICE. Y bueno, aquí uno define si es un impuesto de venta, porque también puede haber un impuesto de compra. En realidad, si el ICE es un impuesto de venta, se le marca como impuesto de venta y se le pone guardar. Se guarda una vez y se vuelve a cargar
se vuelve a cargar la variable y ya está incluida en los impuestos. En realidad ahí me toca salir y entrar para que se me cargue la variable, no se refresca automáticamente. Si es que se quiere eliminar el impuesto, se lo elimina desde acá. Ahora, el impuesto, en este caso el impuesto es un impuesto global, o sea, se aplica tanto a este local como a este local, y en realidad por eso entra en esta categoría de impuestos globales, porque aplica a todos los locales, ¿ya? Entonces, volviendo un poquito acá a los diferentes variables, aquí podemos configurar los departamentos. En este caso tenemos múltiples, bueno, como es una base de prueba, tenemos solo bebidas alcohólicas, pero aquí podríamos poner, por ejemplo, como esto es una base de bar, podemos ponerle, por ejemplo, rones, o rones, en este caso se actualiza directamente. Aquí podemos poner bebidas alcohólicas, por ejemplo, bebidas nomás. Ahora, los departamentos es el tercer nivel que utiliza Practices. En realidad, los niveles que utiliza Practices es el departamento, que es el nivel más alto. De ahí vienen las categorías, que está acá abajo, que son las categorías de venta, por ejemplo, aguardientes, bebidas, y luego el producto en sí. En otro video explicaremos en más a detalle todo lo que es productos, categorías y departamentos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es fichas. En un sistema de fast food que se pide fichas, se puede agregar fichas a un local, ¿no? Y eventos, los eventos son los eventos que se utilizan para el CARDE, o sea, para eventos de desperdicio de materia prima o comodidad de personal o línea de producción. Uno puede generar diferentes eventos, ¿ya? Y bueno, para parametrización, este también es parametrización, se basa con el sistema contable. O sea, uno puede parametrizar los diferentes tipos de parámetros con el plan contable, ¿no? Entonces eso es un poquito más complicado, se podría ver en otro video. Eso sería con respecto a este icono, que son configuración de bodegas de categoría. De ahí tenemos la configuración de comanderas. Si bien la configuración de comanderas, uno puede asociar el producto con una comandera, pero esta funcionalidad está integrada en el sistema local y es mucho más fácil porque no hay que esperar que sintonice. Entonces, para la configuración de comanderas, uno tiene que ir primero, para que funcione, tiene que tener asignado las impresoras de comanderas. Entonces seleccionamos comanderas y asignamos una o varias comanderas. Eso es en el caso que se quiere usar. En bar no se usa mucho, en restaurante y en fast food se usa bastante comanderas, y en hotel también. Una vez que asignamos la comandera, la guardamos ingresando la clave, y al ingresar la clave nos da un número de comandera. Entonces esta impresora es la comandera 1 y esta impresora es la comandera 2. Una vez configuradas las impresoras de comanderas, en comanderas podemos asociar los diferentes productos que tenemos creados a la comandera. Entonces, por ejemplo, este producto le podemos asignar a la que imprima la comandera 1, el Johnny Gold a la comandera 2, o se puede asignar a ambas comanderas. Si es que aquí tenemos, bueno, si es que se agrega o se quita una comandera, por ejemplo, si yo puedo eliminar esta comandera, significa que yo tengo una sola comandera. Si ingreso a comanderas, solo quedan configuradas las comanderas de la impresora 1. Pero si vuelvo a agregar una comandera y supongamos que agregamos a otra comandera, cuando la grabamos, esta va a tomar el número 2 de la comandera. Eso significa que lo que nosotros configuramos que vaya a la comandera 2 va a permanecer en comandera 2, ¿ya? Aquí también esto nos permite ver si es que tenemos
desactivas, pero básicamente es desactivas en esta columna. Si queremos más, por ejemplo, este nos permite activar o desactivar todo en bulk, ¿no? Sino que aquí, por ejemplo, activamos y me salgo, se desactiva. Por ejemplo, aquí activo esto, se me activa. Siempre hay que salir. Por ejemplo, doy clic aquí y me salgo, se me activa. Doy clic acá y me salgo, se desactiva. Esta funcionalidad no está disponible en todas las versiones, está disponible en la de bar. En la de restaurante no se tiene integrada todavía esta función. Y aquí tenemos un filtro para buscar ciertos comandos. Es bastante sencillo. Volviendo un poquito al resto de configuraciones, aquí tenemos las configuraciones de la tablet. En realidad la configuración de la tablet sirve para configurar el IP del servidor para que la tablet se logre enlazar. Esta es una configuración un poquito más específica y está, por el momento, está implementada en restaurante. Y en realidad, sí se necesita un poquito más de capacitación para activarle, ¿no? Y básicamente creo que hemos terminado con todas las configuraciones variables, globales, locales y de máquina. Si bien en el sistema local tenemos un poquito más de configuraciones que creo que vamos a ver en otro video para no alargarles mucho en este video. Cualquier inquietud no duden en enviarle a soporte@platzi.com o mediante intercom en la página web. Recuerden que aquí pueden hacer cualquier tipo de consulta. Este es un chat que nos sirve para consultar o resolver algún tipo de duda que se tenga. Con esto termino y espero que vean otro video para así poder seguir capacitándose con Practice 3.